Comenzamos una nueva serie sobre la condenación mata, pero el Espíritu da vida. Y comenzamos la semana pasada. Hablamos sobre cómo este ministerio de condenación, también conocido como ministerio de muerte, es de hecho el ministerio del Antiguo Testamento. 9 de cada 10 veces los profetas en el Antiguo Testamento eran enviados a ministrar condenación. Sí, y Dios no se disculpa por eso, porque ellos estaban bajo la ley. Y la ley solo te condena si no la cumples del todo. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento ministraban condenación. Y ese era su ministerio. Ya fuera Jeremías o todos los demás profetas, ellos eran enviados a ministrar condenación. Ahora, hay algunas excepciones como Eliseo. Su ministerio es contrastante con el de Elías. Es un ministerio de gracia. Elías es un profeta de juicio. Eliseo es un profeta de gracia. Elías, su nombre significa Yahweh es Dios. Eliseo, su nombre significa mi Dios salva. Es como Yeshua, Yahweh salva, mi Dios salva. Amén. Él es un profeta de gracia. Y el ministerio de Eliseo tiene el doble de milagros que el ministerio de Elías. Ahora, si vemos a Elías, su ministerio era de juicio. Cierto, predominantemente es juicio, y parece que su ministerio comenzó por la idolatría de Israel. No había caído lluvia, pero antes de que no hubiera lluvia, es como si Dios le diera la elección a ese profeta Elías, que él elija qué clase de juicio llevar sobre las personas. Él puede decidir entre hambruna por un año, hambruna por 2 años, pero en lugar de eso él dice esto: que no haya rocío ni lluvia. Vamos a leer en 1 de Reyes 17. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No dice 3 años y medio, pero noten, por mi palabra, por mi palabra. Es como si Dios dijera: Elías, elige algo que quieras traer sobre la tierra. Esto es algo que Dios le permitió tener. Y dice que no habría rocío ni lluvia todos esos años. Sabemos que luego dura 3 años y medio. Pero incluso entonces, ¿el corazón de Dios estaba en eso? Porque en Santiago dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Por qué tiene que orar fervientemente para que no llueva? Es casi como si él tuviera que orar para que no lloviera. Amén. No es que por el pecado no hubiera rocío ni lluvia automáticamente. Es por su palabra. Él pronunció el juicio, lloró fervientemente que no lloviera. Y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Lloró otra vez y el cielo dio lluvia. Noten que la palabra fervientemente no está en segundo lugar. Donde es una bendición, la lluvia cae. Esta vez él oró y la lluvia cayó. Y si leen con cuidado la historia, es como si Dios estuviera tan ansioso por traer la lluvia. Dios le dice a Elías: voy a traer la lluvia a la tierra, pero nunca dijo: voy a traer hambruna sobre la tierra. Vemos el corazón de Dios incluso cuando tiene que ejecutar el juicio. Él no aflige a los hijos de los hombres voluntariamente. Lamentaciones 3 nos dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No está en su corazón, aunque las personas estén listas para el juicio. Las personas, de hecho, se lo buscaron. El corazón de Dios no quiere eso. Y Dios quería que Elías aprendiera eso. Incluso al arroyo de Querit mandó a los cuervos. Es para reprenderlo, para que reciba comida de aves impuras. Siendo un profeta de la ley, su ministerio es llamar a las personas a la ley de Dios, que es la imagen de Elías. Por eso Elías apareció en el monte de la transfiguración, donde Jesús se transfiguró. La Biblia dice que su cara brilló, su ropa brilló, se volvió reluciente y brillante con la gloria Shekinah. Y la Biblia dice reluciente en Lucas 9, significa algo resplandeciente que sale del interior. No era la gloria que venía de afuera sobre Jesús. Él radiaba gloria y su cara se transformó. Su ropa era relucientemente blanca, cegadoramente blanca, como nada en la tierra podría haberla blanqueado, dice la Biblia. Y luego Moisés apareció, Elías apareció. Ahora, ¿quién es Moisés? Él es una representación de la ley, y Elías, una representación de los profetas.
Amén. Y él testificó de la justicia de Dios. ¿Recuerdan cómo Pedro, Santiago y Juan estaban ahí? Los 3 discípulos de Jesús estaban ahí y despertaron de su sueño para ver la gloria de Jesús. Y luego Pedro dice, Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 tabernáculos. Obviamente fue durante la fiesta de Sucot o de los tabernáculos. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Es decir, está poniendo a Jesús, la gracia, en el mismo nivel que la ley y los profetas. Y la Biblia dice que una nube brillante los cubrió. Cuando Dios les dio la ley, la Biblia dice, Dios dijo, vendré a ustedes en una nube espesa. Había oscuridad, una nube negra, pero tendrán una nube brillante porque es tiempo de la gracia. Amén. La gracia y la verdad vienen por Jesucristo. La ley la dio Moisés, pero la gracia y la verdad las obtuvimos por Jesucristo como una nube brillante que los cubrió. Y como Pedro había hablado y puso a Jesús en el mismo nivel que la ley y los profetas, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. No que los escuchara a ellos, no que escucharan la ley y los profetas, no, que lo escucharan a Él. Lo nuevo había llegado. Amigos, necesitamos aprender esta lección del Monte de la Transfiguración. Debemos escuchar a Jesús, amén. Escuchar la voz de gracia, no la voz de la ley y los profetas, amén. Por eso Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan. El nombre de Pedro significa piedra. La ley fue grabada en piedras, incrustada en piedras. Santiago significa suplantar o reemplazar. Y Juan es Dios es gracia. Su nombre significa Dios es gracia. Pueden decir que la ley ya ha sido reemplazada por la gracia de Dios, o la gracia suplanta a la ley. ¡Aleluya! Amén, amén. Y tenemos que aprender la lección de solo escuchar a uno, a Jesús, en nuestras vidas. Amén. Y luego encontramos que Elías estaba molesto porque la esposa del rey Acab, Jezabel, dijo, voy a ir a matarlo. Hoy mataré a Elías. Y luego él corrió. Él huyó porque tenía miedo a Jezabel, una mujer. Eso es lo que pasa cuando quitas los ojos de Dios. ¿Y saben hasta dónde fue? Saben que Dios lo cuidó y Dios proveyó para él. Aunque la jornada no fue asignada por Dios, Dios no dijo, ve al monte Horeb. ¿Saben dónde fue? Horeb es el monte Sinaí. Volvió al monte Sinaí. Él es un profeta de la ley, y él regresó ahí por respuestas. Y volvió ahí para quejarse, no para orar por ellos, sino para quejarse contra el pueblo de Dios. Y Pablo lo escribió en Romanos 11, cómo Elías suplicó a Dios contra Israel. Y saben que a Dios no le gusta eso. Él fue ahí. Vamos a ver qué pasó cuando llegó al monte Sinaí. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Es el mismo lugar donde Dios dio los 10 mandamientos a Moisés y a la nación de Israel cuando salieron de Egipto. Y esa cueva es el mismo lugar a donde fue Moisés y vio la espalda de Dios. Amén. Es la misma cueva. Y pasó la noche y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Imaginen a Dios diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No deberías estar ahí. ¿Qué estás haciendo en esta montaña de la ley? ¿Qué estás haciendo en terreno de la ley? No terreno de gracia, terreno de ley. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él dijo, he sentido un vivo celo. ¿Notan que se justifica y condena a los otros? He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Noten, yo, la conciencia del yo. Eso es lo que pasó. Por eso él tenía miedo, por eso huyó de Jezabel, quitó los ojos de Dios y los puso en él mismo. Y aquí se justifica. El resultado de las personas que están bajo la ley es que son la superioridad moral y la autojustificación. Ven mucho eso. Y condenan a otros. Cuando te justificas, condenas a los otros. Y aquí él condenó a Israel. Y Pablo mencionó esta parte de la vida de Elías en Romanos 11, al decir cómo Elías se quejó con Dios contra los israelitas. Y con estas palabras, Dios dijo, sal de aquí. ¿Por qué salir? Porque Elías estaba en una cueva.
Y la ley hace que tengas miedo. La ley hace que te escondas. La ley hace que te retires a una cueva. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. La primera manifestación de la tormenta y toda esa historia se vio en la vida de Elías. Recuerden, después de la victoria en el monte Carmel y antes de que la lluvia cayera, hubo una tormenta y Elías estaba orando. Todo eso fue su ministerio. ¿Y saben lo que Dios está diciendo? Todo tu ministerio es espectacular y todo eso no es lo que volverá a los corazones de la nación de vuelta a Dios. Dios le estaba mostrando que todos los castigos no volverían a las personas a Dios. Amén. El Señor no estaba en el viento. Y luego dice aquí, y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y ese era el ministerio de Elías, ¿cierto? Pero Dios no estaba en el terremoto, ¿cierto? Y Él dice esto, y tras el terremoto, un fuego. Y el ministerio de Elías en el monte Carmel, amén, evidenciado por el fuego que cayó. Pero el Señor no estaba en el fuego, tras el fuego, que es una señal de juicio. Y aquí dice que Dios no estaba en el fuego, después del fuego. Después del fuego, un silbido apacible y delicado. Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego. Recuerdo que hace muchos años había un grupo. No sigo al grupo, pero recuerdo que el nombre del grupo era Tierra, Viento y Fuego. Y el Señor no está en la tierra, el viento o el fuego. Él no está en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Él no está en todas esas expresiones de juicio, pero sí está en una voz apacible y delicada. Y en todas esas expresiones del terremoto, el viento y el fuego, Elías seguía escondido en una cueva. Pero cuando él escuchó la voz apacible, vean lo que pasó. Y cuando lo oyó, la voz apacible, Elías cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la entrada de la cueva. Lo único que pudo hacer salir a un hombre pecaminoso como Adán, que estaba escondido detrás de los árboles, a la presencia de Dios, es la gracia, la voz, la pequeña voz apacible de la gracia. Amén. Solo la gracia puede volver los corazones de las personas a Dios. Solo la gracia puede alcanzar al pecador más endurecido y derretir su corazón. Todo el juicio no puede hacer eso. Incluso en el libro de Apocalipsis, miren esto, dice en el 16:11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, incluso con el castigo extremo. El corazón del hombre sigue muy duro. El castigo no hace volver sus corazones, y Dios demuestra una última vez cómo el castigo no puede volver los corazones de las personas, no por la impotencia del castigo, sino por la dureza, la rebelión extrema del corazón del hombre. Pero el hombre no está consciente de su corazón. Ahora, vuelvan a la historia de Elías. Lo único que sacó a Elías de la cueva para estar delante de Dios fue una voz apacible, y Dios quería que Elías aprendiera. Y, por cierto, cuando él se estaba quejando, cómo el pueblo de Dios derriba tus altares y matan a tus profetas, hicieron esto, hablaron contra Israel. ¿Saben lo que le dijo Dios? Elías, he reservado a 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. No creas que eres el único que queda. Tengo 7,000 que elegí por gracia. No solo eso, porque él fue a hablar contra el pueblo de Dios. Dios dijo, ¿sabes qué? Tu ministerio terminó. En esencia, Dios dijo, unge a tu sucesor. De inmediato Dios dice, unge a tu sucesor, Eliseo. Eliseo, que es un profeta de gracia. Entonces, necesitamos entender la historia de Elías y Eliseo y entender la ley y la gracia también, y el ministerio del Antiguo Testamento, porque no estamos bajo el ministerio del Antiguo Testamento, y muchas personas aún quieren los días de Elías sobre nosotros. Recuerden cómo Juan, el apóstol de amor, Santiago y Juan en Lucas 9, lo que pasó fue que Jesús entró a un pueblo de samaritanos, y los samaritanos no recibieron a Jesús porque se había dispuesto a ir a Jerusalén. Y cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos que fuego caiga del cielo y los consuma, como hizo Elías?
Incluso ahora hay cristianos que piensan que el ejemplo de Elías es algo aprobado por Dios. Escucha, amigo, no está en el corazón de Dios, y mira cómo Jesús le respondió a ambos. Jesús volviéndose los reprendió diciendo, no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las vidas de los hombres, sino a salvarlas. Y ellos se fueron a otra aldea. Puedes decir que tienes el espíritu de Elías, pero Jesús no lo aprueba. Amén. Y el espíritu de los profetas hoy en el Nuevo Testamento, miren esto, 1 Corintios 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza, esto es el Nuevo Testamento, es ahora el Nuevo Testamento. El que profetiza, ¿qué habla? Edificación, construir, exhortación, que es llamar a acercarse, y consolación a los hombres. Hoy, si profetizas, debe ser en esas áreas de consuelo, de edificación y de acercar a la gente. La Biblia dice que se animen unos a otros a diario, para que nadie sea endurecido por el engaño del pecado. Amén. Es decir, todos los días necesitamos animar a otro. Todos los días debemos dar una palabra de consuelo a alguien. Amén. Es nuestro ministerio. ¿Saben quién es el último ministro de condenación? ¿Saben quién es el último? Juan. Juan el Bautista. La Biblia lo dice. Vean Mateo 11:13. Son palabras de Jesús y dijo, porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Juan. El ministerio de condenación termina con Juan. Me gusta porque el nombre de Juan significa gracia de Dios. Todos los profetas y la ley culmina en la gracia de Dios. Amén. Él fue el último profeta de juicio. Él fue el último profeta del ministerio de condenación. Por cierto, el ministerio de condenación en el Antiguo Testamento es de Dios. De hecho, el ministerio de condenación tiene gloria. Lean 2 Corintios 3. Noten que dice, el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Había gloria ahí. Pero dice que los hijos de Israel no podían fijar la vista en Moisés a causa de la gloria en su rostro, la cual habría de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Vean el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ven ahí, incluso ahí el ministerio de condenación tenía gloria, pero dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¡Aleluya! Amigo, no has visto nada aún. Y Dios está levantando en todo el mundo a ministros de gracia, ministros del nuevo pacto, y Él nos está equipando para volvernos ministros capaces de ser ministros del nuevo pacto, no de la letra que mata, sino del Espíritu que da vida. ¡Aleluya! Y ese ministerio de justicia, este avivamiento de los últimos tiempos, va a ser mucho más grande que los avivamientos en el pasado, que tenían una mezcla con mucho del ministerio de condenación. Y Dios no dijo que esos ministerios no tenían gloria, pero muchas veces los resultados no duraban. Eso era porque la gloria del antiguo pacto, la gloria de la ley, se está disipando como la gloria en la cara de Moisés. Amigo, la Biblia dice, todos, con la cara descubierta, admiremos la gloria del Señor. Somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Esta es la versión estándar de la Biblia, y hay varias versiones más que dicen, con la cara sin velos, pero de hecho, el velo estaba en la cara de Moisés. Si leen con cuidado el contexto, dice, incluso hoy, vamos a volver a eso. Así que teniendo tal esperanza, tenemos mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. ¿Dónde estaba el velo? No en la cara de los israelitas, estaba sobre la cara de Moisés. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, el pueblo judío, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, se refiere a los 5 libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es la Torá. Hasta ahora, cuando el Pentateuco, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay?
Allá hay libertad, y cuando todos mirando con cara descubierta el contexto, estaba estudiando esto, y muchos teólogos también están de acuerdo que sin velo, nuestra cara descubierta, pero también significa admiran a Jesús, su cara está descubierta. Amén. Como el velo que estaba sobre Moisés, no en la cara de los israelitas, en la cara de Moisés. Hoy vemos a Jesús y no hay velo, y cada rayo de su cara brilla. Nos dice que nuestros pecados fueron quitados. Tus pecados fueron quitados. Toda la luz de su rostro dice que tus pecados fueron quitados. Tu pecado ya no está. Tu pecado es perdonado. Amén. Lo quitaron. Amén. Ya no hay maldición sobre tu vida. Ya no está la ira de Dios. Ya no vendrá castigo contra ti y contra tu familia. Entre más vemos a Jesús, más somos transformados a su imagen. Es una gloria. ¿Saben? Cuando Moisés bajó de la montaña, las personas corrieron a alejarse de Moisés. Tenían miedo porque la luz en su cara era aterradora. Porque era la luz de la demanda, la luz de la ley, la luz de la ley. Debes, no debes, debes, no debes. Era la luz de la ley. Y las personas lo sintieron y huyeron. Pero cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, la Biblia dice que las personas corrieron hacia Él. Las personas corrieron hacia Él porque la luz del nuevo pacto, la luz decía: tus pecados han sido quitados, tus pecados se fueron, la maldición fue quitada. Amén. Ahora las bendiciones vienen hacia ti. Tienes el regalo de la justificación para estar delante de Dios. Aleluya. Estoy muy feliz de que pueda predicar esto. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.